Buenos días con todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Como les mencionó el doctor Solari, soy jefe de servicio de Medicina 3 Pie Diabético en la unidad de pie diabético del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y bueno, pues empezaré contándoles un poco de mi experiencia en las consultas externas que nosotros vemos de los pacientes que vienen transferidos por una lesión en el pie, un paciente con diabetes que viene transferido por una lesión en el pie. Nosotros, cuando empezamos a evaluar al paciente, primero tenemos que evaluar cómo lo ha visto el médico del primer nivel de atención. El médico del primer nivel de atención es el que tiene el primer contacto con ese paciente que se diagnosticó diabetes. Entonces, nos ponemos a revisar, vamos a ver cómo ha ido evolucionando este paciente. Primero veo que en esa consulta el médico haya colocado sus funciones vitales, haya colocado si el paciente qué comorbilidades tiene más aparte de la diabetes, qué factores de riesgo cardiovascular tiene, qué complicaciones tardías ya tiene el paciente. Porque nosotros suponemos que para que ese médico ya le esté dejando al paciente insulina, se supone que lo ha enfocado en base a todo lo mencionado, que es la manera como se debe hacer. Se debe individualizar y manejar integralmente al paciente. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando viene el paciente, lo primero que veo es, se le deja insulina NPH, 10 unidades en la mañana, 5 en la noche, más metformina, 850, 3 veces al día, por 3 meses. No hay funciones vitales, no hay una anamnesis completa, no hay un examen físico del pie, no hay un examen físico completo ni en la primera consulta. Entonces, nosotros somos médicos internistas, los que lideramos la unidad de pie diabético del Hospital Almenara, y tenemos claro que el manejo del paciente con diabetes tiene que ser integral. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuevamente el enfoque y muchas veces nos hemos dado la sorpresa que están dejando insulina a un paciente con diabetes que tiene una enfermedad renal ya con una tasa de filtración de 15 mililitros. Y el paciente, cuando le amplías la historia clínica, quizás su problema principal ha sido las hipoglicemias que lo han estado llevando por emergencia en varias oportunidades. Es por eso, queridos médicos de primer nivel de atención, les digo que el manejar un paciente con diabetes es de suma responsabilidad. Entonces, vamos a empezar con lo que dice la ADA, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes. Primero, ¿qué significa uso racional de medicamentos? El uso racional de medicamentos significa que debo darle al paciente el medicamento adecuado, la dosis correcta, el tiempo necesario, al menor costo posible y con la mayor eficacia y seguridad posible. Lo que tienen que hacer ustedes en su primera consulta. Primero, confirmar y clasificar la diabetes. Una vez que han confirmado y clasificado la diabetes, deben evaluar qué comorbilidades y qué complicaciones tardías tiene el paciente. Debo evaluar si este paciente tiene alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular. Basándome en esos dos pilares, debo guiar mis objetivos terapéuticos a partir de un plan individualizado y un seguimiento adecuado. Por favor, que se les quede claro este cuadro, porque eso es lo que deben tener en la primera consulta y en el seguimiento. Para hacerles recordar los criterios diagnósticos de diabetes, hemoglobina glicosilada más de 6.5%, glucosa plasmática en ayunas más de 126, glicemia en plasma venoso a las 2 horas después de una prueba de sobrecarga de glucosa oral con 75 gramos de glucosa más de 200 o una glicemia plasmática al azar con el paciente sintomático en más de 200. Me llega un paciente con uno de los criterios diagnósticos, confirmo la enfermedad, la clasifico. Esta clasificación quizás es la más sencilla. El 90-95% de los casos de diabetes que vemos son diabetes mellitus tipo 2, que ya como nosotros sabemos se caracteriza primero por una resistencia a la insulina, un hiperinsulinismo y luego una depresión en la producción de insulina, ya manifestándose para tal la enfermedad.
Entonces, ya confirmé mi diagnóstico, ya lo clasifiqué. ¿Qué más tengo que saber? ¿Qué complicaciones crónicas tiene este paciente? El paciente que viene por primera vez a una consulta de diabetes no es que recién ha empezado la enfermedad. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 ya vienen con años de enfermedad. Así que ustedes están en la obligación de pedirles un fondo de ojo para ver si tiene retinopatía, las pruebas de función renal, la relación albúmino-creatinina, pedirle su creatinina sérica, medirle su tasa de filtrado glomerular. Hay que evaluar la neuropatía, que es sencilla y lo pueden hacer en 3 a 5 minutos con un monofilamento de Siemens-Weinstein y de paso van evaluándole el pie, si es un paciente con riesgo de ulceración. Pueden usar un diapasón, pueden usar un martillo de reflejos, pueden evaluar también si el paciente tiene ya, con la anamnesis, si el paciente ya ha tenido un evento cardiovascular o tiene riesgo de hacerlo. También hay que palparle los pulsos del pie, es sencillo palparle el pulso pedio, el pulso tibial posterior, el pulso popliteo, el pulso femoral. Entonces, todo eso debe estar reportado en la historia. ¿Qué comorbilidades tiene? Le pregunto si es hipertenso, debo pedirle un perfil lipídico para ver si tiene dislipidemia, debo medirle un índice de masa corporal, hay que pedirle peso y talla a la enfermera antes de que entre a la consulta, debo sacarle su índice de masa corporal, debo medirle la circunferencia abdominal para ver si el paciente está en un grado de obesidad o sobrepeso, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea, por lo menos un tamizaje con un TSH, hay que ver cómo está su salud mental, porque es importante para la adherencia. Yo le hago un buen enfoque al paciente y qué pasa si el paciente tiene un cuadro depresivo. La mejor receta que tú le des no lo va a cumplir, no se va a adherir, porque no has diagnosticado un cuadro depresivo de fondo. Entonces, es importante que eso también lo evalúen en la primera consulta. Entonces, con lo que les he mencionado, es lo que deben tener en la primera consulta: diagnóstico, clasificación, qué complicaciones tardías, qué otras comorbilidades tiene, ¿no? Y una vez que ya tengo todos esos datos, puedo individualizar el manejo del paciente. La Asociación Americana de Diabetes nos recomienda que debemos tener un abordaje individualizado e integral del paciente para obtener los máximos beneficios en el control de la diabetes, tanto en su control glicémico como reducción en la morbilidad y mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden tener un paciente de 35 años a quien recién le han diagnosticado diabetes, ya le hice todos los estudios, todo está aquí, todo está bien, no es hipertenso, no es dislipidémico, tiene un factor de riesgo cardiovascular, no tiene otras comorbilidades. Muy bien, empezaré de acuerdo a la hemoglobina glicosilada que le he encontrado, quizás voy a empezar, me sale una hemoglobina glicosilada en 7%, le voy a empezar con todos los cambios de estilo de vida, dieta y puedo empezarle metformina. Pero muy diferente, si tengo un paciente de 70 años que es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca, es obeso y ya está teniendo compromiso renal. Entonces, pueden darse cuenta que el tratamiento va a ser diferente. Por eso que tienen que individualizar el tratamiento de acuerdo a comorbilidades, factores de riesgo cardiovascular. Y eso es lo que nos dice el ADA. Individualicen. Manejo integral. Muy bien, ya le controlé su glucosa, su hemoglobina glicosilada está en 6.5%. Excelente. Pero ¿qué pasa con su presión? No le controlan y por ahí viene la emergencia y el paciente es un hipertenso grado 3. Lastimosamente nadie le controla la consulta, por eso tiene que ser integral. No solo voy a controlar la glucosa, tengo que controlarle la presión arterial, tengo que controlarle la dislipidemia. Si ya está haciendo un hígado graso, tengo que también actuar a ese nivel, porque la idea no es solo controlar la glucosa, sino disminuir su morbilidad y su mortalidad cardiovascular. Eso es el fin que debemos tener. Bueno, en cuanto a los valores de hemoglobina glicosilada como objetivos de tratamiento, lo que se considera aceptable es una hemoglobina glicosilada inferior a 7%. Pero en algunos casos se plantea un objetivo de una hemoglobina glicosilada inferior a 6.5%. ¿En qué pacientes puedo ser así tan estricta y decirle vamos a trabajar una hemoglobina glicosilada inferior a 6.5%? A un paciente que sea joven,
que sea motivado, que tenga una corta duración de la enfermedad, que tenga un bajo riesgo de hipoglicemias y que tenga una expectativa de vida larga, ¿no? Y que no tenga comorbilidades graves y que tenga mayor capacidad de autocuidado. Pero si tengo un paciente frágil, adulto mayor, con elevado riesgo de hipoglicemias, tiene muchas comorbilidades, ya tiene una hepatopatía, tiene enfermedad renal, no voy a pedirle conseguir una hemoglobina glicosilada en 6.5%, no. Para él, un 8 a 8.5% está bien. Por eso es individualizado, es diferente de acuerdo al tipo de paciente. Otra forma de estar controlando siempre, y hay que enseñarle a los pacientes, el automonitoreo. Siempre medirse su glucosa en ayunas y sus glicemias postprandiales y su glicemia en la noche. No lo hagan diario, pero por lo menos 1 o 2 veces por semana. Y pídanle que cuando venga a la consulta les traiga su cuaderno con su automonitoreo. Porque ustedes le dicen, ¿cuánto recibe, señor, usted de insulina? Yo me pongo, doctor, 20 y 10 en la noche. Ah, muy bien, no he tenido tiempo ni siquiera de tomarle una glucosa. Entonces, en ese momento, y le dejas lo mismo por 3 meses más. No sabes todo el riesgo que estás colocando a ese paciente. ¿Cuántos pacientes les contaré que vienen a la consulta colocándose su insulina, NPH, sin tomar desayuno? Y bueno, ellos creían que su consulta se le iba a atender 9:30, pero lastimosamente era un adicional, y se le atendió después de las 12, y cuando entran sudorosos, entran con taquicardia, que se desvanecen, y le digo, señor, pero su médico no le ha explicado que cuando usted se coloca la insulina NPH, tiene que tomar el desayuno y tiene que tomar un refrigerio, porque la insulina NPH empieza a actuar ¿a qué hora? A las 2 horas, y hace pico entre las 6 a 8 horas, entonces usted calcule que ya tiene que estar tomando un refrigerio a las 11, 12 del día y ya tiene que almorzar a tal hora. La insulina no va a respetar que usted se ha ido a la consulta externa y que va a esperar hasta que usted llegue a su casa para actuar. La insulina actúa independiente. Entonces ustedes tienen que darse el tiempo para educarle al paciente. Señor, la insulina que se ha colocado empieza a actuar 2 horas. Hace pico a las 6 a 8 horas. Puede durar de 12 a 16 horas. Entonces el paciente anda ya con su morral y ahí trae una fruta, trae un refrigerio para poder tomarlo y así evitamos accidentes que pueden ser fatales. Actualmente disponemos de un gran arsenal terapéutico en el manejo de la diabetes, un montón de medicamentos. Tenemos los agonistas GLP-1, los agonistas dual, el GIP GLP-1, los ICGLT2, los IDPP-4 y nuestras clásicas biguanidas, la insulina NPH, la insulina R. Para el primer nivel de atención tenemos solamente sulfonilurias, metformina, insulina NPH e insulina R, pero como todo médico, ustedes tienen la obligación de conocer de qué se trata estos nuevos medicamentos, porque si un paciente tiene indicación de poder usarlo, tienen que transferirlo. El Hospital Almenara ya tiene los agonistas, tiene el ICGLT2 y si no me equivoco tiene los IDPP-4. Que en algunos pacientes cuando los transfieren se hace la solicitud y se le puede pedir. Por eso que en la exposición les voy a explicar en qué caso están indicados. No tienen ustedes acceso, pero deben saber cómo funciona y en quiénes está indicado. Los agonistas GLP-1 son los glucagon-like péptido 1. Son medicamentos que imitan la acción del GLP-1. Ahora, ¿qué es el GLP-1? El GLP-1 es una incretina, es una hormona que libera nuestro propio cuerpo. Se libera en el ilion y se libera en el colon por las células L. Cuando nosotros nos alimentamos, el azúcar hace que se libere esas incretinas a nivel del ilion y el colon. ¿Y qué hace esa incretina? Lo que hace esa incretina es hacer que las células beta liberen insulina, bloquean la producción de glucagón, disminuyen el apetito porque retardan el vaciamiento gástrico. Entonces, y aparte, disminuyen el apetito. Entonces, estos medicamentos son esenciales para aquellos diabéticos que tienen obesidad, sobrepeso y obesidad. Entonces, los agonistas GLP-1 son medicamentos que imitan la acción de estas incretinas endógenas que nosotros tenemos.
¿no? Entonces recuerden, se estimulan la secreción de insulina, inhiben la liberación de glucagón, retrasan el vaciado gástrico, lo que ayuda a sentirse lleno por más tiempo y reduce el apetito y promueve la pérdida de peso. Los ISGLT2 son inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Nosotros sabemos que el transportador SGLT2 reabsorbe aproximadamente el 95% de la glucosa a nivel del túbulo proximal. Entonces, este inhibidor, ¿qué hace? Bloquea la reabsorción de glucosa. Y cuando la glucosa no es absorbida en el túbulo proximal, se elimina por la orina. O sea, su acción es independiente de la insulina. Este medicamento está muy indicado y con toda la evidencia científica para poder usarlo en pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca. Entonces recuerden este medicamento en pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso los que tienen fracción de eyección reducida, preservada, y más si el paciente tiene una enfermedad renal en progresión. Entonces, este medicamento pueden beneficiarse algunos de estos tipos de pacientes. Si ustedes ven que su paciente en el primer nivel de atención reúne estos criterios, transfiéranlo al tercer nivel, a endocrino, cardiología o nefrología, quienes lo pueden recetar. Los IDPP4, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. Entonces, ya ustedes saben lo que son las sincretinas, ¿no? Son las hormonas que se liberan en el hilio distal y colon ante la presencia de glucosa, liberando insulina y deprimiendo la producción de glucagón. Acá la IDPP4 lo que hace es bloquear la enzima que las degrada, por lo tanto, prolonga la vida media de la GLP-1 y de la GIP, el péptido inhibidor gástrico, aumentando la secreción de insulina en presencia de glucagón. Disminuye la secreción de glucagón, pero no afecta el vaciamiento gástrico ni el apetito, a diferencia de los agonistas GLP-1. Las indicaciones de insulina según el ADA 2024. Esto es fundamental que ustedes lo sepan porque ustedes son los que van a iniciar la insulina en el primer nivel de atención. ¿Cuándo voy a iniciar insulina basal? Me refiero a insulina basal, a la insulina NPH, insulina glargina, insulinas de acción lenta. Primero, cuando no he logrado el control glicémico con terapia oral. Segundo, cuando ya mi paciente tiene una hemoglobina glicosilada en más de 10% o una glicemia en más de 300. Si el paciente está con síntomas de hiperglicemia persistente asociado a un catabolismo importante. No, esos son los criterios más importantes. Al paciente ustedes ya le han empezado con glibenclamida, ya han llegado a la dosis máxima, han asociado con metformina, dosis máxima. El paciente ya modificó sus estilos de vida, tiene una mejor dieta, pero le pide su control. La hemoglobina glicosilada está 9, 10% permanentemente. ¿Y qué lo ves? Que el paciente está perdiendo peso, está entrando a un estado catabólico. Entonces ahí tienen que empezarle insulina basal. Ustedes tienen entre sus medicamentos del primer nivel, tienen insulina NPH. Entonces tienen que empezar la insulina NPH. ¿Cómo la inician? La inician a 0.1 o 0.2 por kilo de peso una vez al día. Primero, una vez al día. En promedio, 10 unidades. ¿En qué momento se recomienda indicar ponérselo, en la mañana o en la noche? No, cuando inician, empieza una vez al día, en la noche. ¿Por qué en la noche? 10 a 11 de la noche, para evitar la hipoglicemia en ayunas. Conforme a eso voy controlando la glucosa y veo, pues, si mi paciente me está haciendo glicemias a las 4 de la tarde, voy a ver que voy a necesitar también darle insulina en la mañana. Porque ustedes saben que la insulina NPH solamente, la duración de acción es 12 a 16 horas. No es como la insulina glargina, que tiene un efecto constante por las 24 horas. Lastimosamente, en el primer nivel de atención no tienen acceso a la insulina glargina, salvo una referencia endocrino, ¿verdad? Pero con la glargina tienen menos riesgo de hipoglicemia. Entonces, empiezan de esa manera y ajustan 2 a 4 unidades cada 3 a 7 días según la glicemia en ayunos. La insulina de acción rápida. Cuando ya empecé la insulina NPH,
ya estoy dándole 2 veces al día, pero le estoy tomando las postprandiales, que las debo tomar 2 horas después de los alimentos, y estos persisten altos, están en más de 200. Debo asociar insulina rápida. ¿Y cómo empiezo a darle la insulina rápida? También siempre una vez, primero generalmente antes del almuerzo, que es donde recibimos mayor cantidad de alimentos. ¿Y en qué momento le indico que se lo coloque? Media hora antes. ¿Por qué? Porque la insulina R empieza a actuar todavía a la media hora, muy diferente a los análogos de la insulina R que empiezan a actuar a los 0 a 5 minutos, como una Lispro. No, incluso le puedes dar después de comer, pero la R, que es la que tenemos en el primer nivel de atención, tienen que indicarle 30 minutos antes. Y de acuerdo a eso, si con eso ya lo tengo controlado, doso su hemoglobina glicosilada y si está bien, me quedo con eso. La insulina, ¿puedo asociarlo a otros antidiabéticos orales? Sí. ¿Con cuál es el mejor y no hay mucho riesgo de hipoglicemia? Metformina. Salvo que el paciente ya tenga una depuración de creatinina de menos de 30 mililitros por minuto. ¿Puedo asociarlo con sulfonilurias, la insulina? No. ¿Por qué? Riesgo de hipoglicemia. No se asocia con sulfonilurias. Mucho cuidado, que hemos encontrado a pacientes recibiendo insulina NPH 2 veces al día y glibenclamida 3 veces al día. Con metformina, muy bien. Y con los nuevos medicamentos que les presenté, también se pueden asociar. Esta tabla comparativa es la que ustedes deben saber. En qué momento inicia su acción, cuándo hace pico y cuánto dura. Entonces, acá de lo que más saben ustedes, insulina NPH inicia la acción a las 2 horas, hace pico a las 6-8 horas, dura 12 a 16 horas. La insulina rápida inicia su acción a la media hora, hace pico a las 2 horas y puede durarme hasta 6 horas, lo básico. Eso tienen que saberlo porque tienen que educar al paciente. Los otros medicamentos de nuestro arsenal terapéutico, la insulina R, las sulfonilurias que ustedes ya la conocen y bueno, las demás que no la usamos acá en el Perú, ¿no? Ahora, ¿qué arsenal tenemos acá en el Perú? Ya lo que les había mencionado, para ustedes, para el primer nivel, metformina, glibenclamida, la gliclazida y glimepirida, no sé si lo tienen algunos centros, pero sería lo ideal que tengan estas sulfonilurias de segunda generación. ¿Por qué? Porque tienen un mejor perfil de seguridad que la glibenclamida, que las sulfonilurias de primer nivel. Las insulinas que tienen ustedes disponibles son la NPH, que viene en un vial de 10 mililitros con 100 unidades. Es bastante económica, el problema nomás es el riesgo de hipoglicemia nocturna, la insulina cristalina y la insulina glargina. No disponen rutinariamente en el primer nivel, pero van a ver ustedes que van a venir a su centro, a su policlínico o a su hospital, pacientes que están recibiendo estos medicamentos de la parte privada. Por eso que es importante que ustedes tienen que saber cómo actúa y cómo lo pueden asociar. Hay muchos medicamentos que llegan a nuestra unidad que vienen recibiendo estos medicamentos y les va muy bien. Nosotros no los podemos descontinuar, salvo que están en un cuadro agudo y tenemos que pasarlos a insulina, ¿no? Pero son medicamentos que tienen, pues se ha probado su eficacia, o sea, de eso no hay duda. Entonces ustedes tienen de todas maneras que conocer en qué casos se indica, en qué casos se suspende. Muy bien, si tengo a un paciente diabético que viene de 45 años y quien me cuenta que ya ha tenido un infarto de miocardio, es portador de stent, ha sido fumador, el de hecho que ya haya tenido una enfermedad cardiovascular como un infarto de miocardio, una angina, un evento cerebrovascular o tenga una enfermedad renal crónica con una tasa de menos de 30 mililitros por minuto, hablo de muy alto riesgo cardiovascular. Alto riesgo cardiovascular si es hipertenso, si es obeso, fuma, es dislipidémico, ¿no? Pero todavía no ha hecho un evento.
Entonces, si yo tengo uno de estos pacientes, 45 años, es fumador, obeso, dislipidémico, yo estoy hablando de un paciente con diabetes y con alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué medicamentos debo indicar en estos casos? El tratamiento recomendado en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular son los ISGLT2, porque está demostrada la reducción de eventos cardiovasculares y la progresión renal. También ya les he dicho que es útil en insuficiencia cardíaca y bueno, en enfermedad renal, y las AGLP1. Las ISGLT2, recordando que son inhibidores del cotransportador sodio-potasio a nivel del túbulo proximal, y los AGLP2, que son agonistas de las incretinas, ¿no? Del glicopéptido-like péptido 1. Entonces, estos son los medicamentos que el ADA nos recomienda para dar a un paciente con diabetes y con alto o muy alto riesgo cardiovascular. Y si con uno de ellos no lo puedo controlar, asocio el ISGLT2 y el AGLP1. Pero ahora, volviendo a nuestra realidad, ¿nosotros qué tenemos? Metformina, sulfonilurias e insulina. La metformina siempre será la primera línea, a menos que esté contraindicada. Las sulfonilurias es una segunda opción si no se controla con metformina. No lo controlo con metformina, tengo que asociarle una sulfoniluria. Pero si a pesar que ya le di metformina y sulfoniluria y no controlo esa hemoglobina glicosilada y salen 9-10%, debo iniciar insulina NPH, insulina cristalina, como les expliqué anteriormente. Aunque la ADA sugiere el ISGLT2 o el GLP1, en estos casos los agonistas GLP1, en el Perú no lo tenemos disponible y tenemos que adecuarnos a lo que tenemos. Pero si ustedes ven que es una persona joven, que tiene un diagnóstico reciente, veo que cuando le pedí el examen de creatinina ya veo que está progresando la enfermedad renal y le pedí una ecocardiografía porque ya el paciente refería disnea. Le pedí y también incluso tiene una fracción de eyección reducida. Entonces este paciente mejor refiéranlo porque se puede beneficiar de los nuevos antidiabéticos orales. Paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. En el caso de estos pacientes, la metformina sigue siendo un fármaco seguro y efectivo mientras la tasa de filtración sea más de 30 mililitros por minuto. Pero si la tasa de filtración ya está en 30 a 44, dividan la dosis a la mitad. Si está ya en 30 y 44, dividan a la mitad. Los ISGLT2 han demostrado reducir el combinado de eventos renales, diálisis, trasplante renal o muerte renal, pero igual los ISGLT2 se pueden usar cuando la tasa de filtración está por encima de 30 mililitros o incluso 20 en algunas bibliografías. Ya, si no puedo controlar con el ISGLT2, el siguiente paso en el arsenal son los agonistas GLP1. Que se pueden usar hasta una tasa de filtración glomerular menos de 15. Y por último, tenemos los inhibidores de la DPP4 que pueden utilizarse cuando los anteriores están contraindicados o exista intolerancia. Y la insulina, pues es un medicamento que lo podemos usar en pacientes con insuficiencia renal, pero hay que reducir la dosis. Si la tasa de filtración está en más de 60, no hay problema, la misma dosis. Si la tasa de filtración está en 30 a 60 mililitros por minuto, ya hay que reducir a 25% la dosis. Y si la tasa de filtración está en menos de 20, se reduce a la mitad. Yo generalmente a veces con menos de 20 mililitros, si el paciente está manteniendo una hemoglobina glicosilada 8.5%, yo ya no le indico insulina. Prefiero evitar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, ¿qué nos da las recomendaciones heladas sobre enfermedad renal crónica? Inicia con inhibidores SGLT2 y la tasa de filtración es más de 25. Puedes añadir un GLP1 si necesita mayor control glicémico y protección cardiovascular. La metformina puede mantenerse si la tasa de filtración glomerular es de más de 30 mililitros por minuto con monitorización. Evitar las sulfonilurias e insulina si hay alto riesgo de hipoglicemia, por favor, y está resaltado.
sulfonilurias no en pacientes con enfermedad renal. Y la insulina, si ya veo que el paciente está presentando hipoglicemia, reduzco al máximo o lo suspendo. Ahora, el tratamiento farmacológico adaptado a nuestros recursos en un paciente diabético con enfermedad renal. Metformina, siempre es una buena opción mientras la tasa de filtración esté en más de 30. Más de 30. No sulfonilurias, evitar la glibenclamida. Insulina NPH, buena opción, glargina, pero corrigiendo la dosis de acuerdo a la depuración de creatinina. Insuficiencia cardíaca, paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante porque esta es la mayor comorbilidad que se asocia a diabetes. La diabetes mellitus de por sí ya es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca independientemente de que el paciente sea hipertenso o tenga cardiopatía isquémica. Antes lo que siempre sabíamos es ¿cómo un paciente llega a insuficiencia cardíaca? Muchos factores, pero los más importantes, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Ahora se sabe que la diabetes de por sí es un factor de riesgo para hacer insuficiencia cardíaca y viceversa. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene más riesgo de hacer diabetes. Entonces, como les decía que así, la comorbilidad más frecuente asociada con diabetes es la insuficiencia cardíaca. Así como voy a enfocar a un paciente diabético, un paciente con diabetes y que tiene insuficiencia cardíaca. La metformina sigue siendo un fármaco seguro en la insuficiencia cardíaca mientras la tasa de filtración sea de más de 30 mililitros. Pero si el paciente está con una insuficiencia cardíaca descompensada, no le puedo dar metformina. O si el paciente está deshidratado, no le puedo dar metformina por el riesgo de acidosis láctica. Puedo darlo en un paciente con insuficiencia cardíaca que está compensado, ¿ya? Y bueno, se suspenden situaciones de deterioro general o agravamiento y que tenga necesidad de usar un contraste iodado. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes con pie diabético los hospitalizamos para revascularizaciones, arteriografía. Tenemos que suspenderle la metformina de inicio. Y no se olviden la suplementación de vitamina B12 en pacientes que están recibiendo metformina a altas dosis y por mucho tiempo. No se olviden dosar vitamina B12, porque el paciente le va a decir, doctor, vengo porque de verdad se me entumecen las manos, tengo debilidad en las piernas. No, señor, es una neuropatía, no se preocupe, es una neuropatía, ya está recibiendo usted su gabapentina. No, estos pacientes pueden hacer depresión de vitamina B12, así que no se olviden pedirlo y corregir si lo tienen. Las sulfonilurias deberían usarse con precaución. En la medida de posible, no lo usen. La otra opción, ya sabemos los ISGLT2, que es lo mejor que hay para pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca, y la insulina, que tiene un efecto neutro, ¿no? O sea, no lo va a beneficiar, pero tampoco va a empeorar, pero es lo único que tienen para manejar la insuficiencia cardíaca si no tenemos los nuevos antidiabéticos orales. Entonces, ¿qué nos dice la recomendación ESADA 2004 sobre el paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca? Prioriza el uso de inhibidores SGLT2, tipo empaglifosina, dapaglifosina. Esto ha demostrado que reduce en un 30-35% la hospitalización en este tipo de pacientes. Tiene beneficio incluso en pacientes que no son diabéticos y eviten, bueno, las tiazolinedionas como la pioglitazona, eso sí ya lo sabemos, no podemos dar ese tipo de medicamentos. Y considerar el GLP-1, los agonistas GLP-1, si también hay necesidad de pérdida de peso. Como les dije, estos agonistas GLP-1 actúan sobre las incretinas que se producen en el ilion y el colon y aparte de aumentar la producción de insulina, disminuir el glucagón, producen saciedad y disminución del apetito. Acuérdense, los agonistas GLP-1. Ahora, en un paciente con insuficiencia cardíaca, para el primer nivel de atención con lo que tenemos, la metformina, ¿va a ayudar a perder peso? Sí, pero es mínimo. ¿Ya? Se suspende cuando hay insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Glibenclamida, no usar. Y bueno, tenemos la insulina NPH y glargina, que usarlo con mucho cuidado. Ahora, el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 en personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, como les dije, el tratamiento de elección son los agonistas GLP-1.
Los otros medicamentos también son los los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, y como les mencioné desde un inicio, el ADA 2024 enfatiza un enfoque centrado en el paciente. Entonces debemos con los medicamentos tratar, y más los cambios en el estilo de vida, por supuesto, reducir el peso corporal por lo menos 5 a 10% en los primeros 3 meses. La pérdida debe ser de a poco y progresiva. Con esto ayudaremos a prevenir las complicaciones cardiovasculares y renales y mejoraremos la calidad de vida. Entonces, esto ya les había presentado. Entonces, si nosotros queremos manejar un paciente con diabetes y con obesidad, primero la indicación es los agonistas GLP-1, los inhibidores de SGLT2. Si no logro con ellos controlar la hemoglobina glicosilada del paciente y no estoy consiguiendo tampoco la pérdida de peso, puedo asociarlos ambos. Y si no hay control y el paciente no está usando metformina, asocio metformina. Hay que tratar de evitar en el paciente obeso, el paciente con diabetes y obesidad, la insulina y las sulfonilurias porque tienden a aumentar de peso. Pero si tengo un paciente obeso con una hemoglobina glicosilada en 10% y estoy en el primer nivel de atención y no tengo agonista GLP-1, tengo que darle insulina, no hay de otra, ¿no? Pero sabiendo que de todas maneras va a favorecer la ganancia de peso. Muy bien. Entonces acá, como les decía, esto es la terapia farmacológica en un paciente de diabetes con sobrepeso y obesidad adaptada a nuestra realidad. Metformina es una muy buena opción, primera línea. Y la insulina en el caso de que el paciente con sobrepeso y obesidad tenga una hemoglobina glicosilada en más de 10%. Hipoglicemias en el paciente anciano. Bueno, esto es fundamental. Se ha demostrado ya los estudios que más del 46% de los pacientes mayores de 76 años con diabetes y en tratamiento con insulina o sulfonilurias llegan a la emergencia presentando síndrome confusional, deterioro cognitivo, caída, fracturas, arritmias. Todo esto asociado a la hipoglicemia que se ha dado por no prevenir el riesgo del uso de alguno de estos medicamentos. Por eso que es muy importante en este tipo de pacientes que de por sí ya son frágiles por la edad, por sus comorbilidades, debemos tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. ¿Cuál es un medicamento seguro para ellos? Metformina es un medicamento seguro para ellos. La insulina, con muchísimo cuidado. Sulfonilurias, tratar de evitar en ese tipo de pacientes por el riesgo de hipoglicemia. Y bueno, lo que indica el ADA son los IDPP-4 que nosotros no tenemos, pero es la mejor opción para ellos. Las conclusiones, vamos a terminar. Primero, la metformina sigue siendo la piedra angular del tratamiento inicial en pacientes con diabetes tipo 2, siempre que no haya contraindicaciones, insuficiencia renal avanzada, intolerancia gastrointestinal severa. Sus beneficios: es eficaz, tiene bajo costo, bajo riesgo de hipoglicemia y con potencial beneficio cardiovascular. Muchas veces cuando ustedes inician metformina, ustedes ven que la tableta viene 850 y a veces tú le das 2 veces al día de frente, el paciente a la siguiente cita te va a decir: doctora, qué terrible ese medicamento que usted me ha dado. El estómago me ha molestado, me ha dado diarreas, incluso tengo un sabor metálico en la boca, ¿me lo puede cambiar? ¿Me puede dar otro medicamento? ¿Qué tienen que hacer en ese caso? ¿Suspenderlo? No, ¿qué tienen que hacer? Bajen la dosis a la mitad, empiecen de lo más pequeño y lo van subiendo. ¿Ya? Eso es porque su beneficio, miren, tiene bajo costo, es eficaz, bajo riesgo de hipoglicemia y tiene un potencial beneficio cardiovascular. Segunda conclusión, las sulfonilurias, aunque son eficaces en el control glicémico, deben utilizarse con cautela. Son una opción accesible, pero se asocia mayor riesgo de hipoglicemia y ganancia de peso. Ese es el gran problema, la hipoglicemia sobre todo, ¿no? Se recomienda preferir la glimepirida por su mejor perfil de seguridad comparado con otras sulfonilurias como la glibenclamida. Tercero,
El uso racional de insulina en el primer nivel es esencial. La NPH es la opción más comúnmente disponible para la insulinización basal. La insulina cristalina ya puede ser utilizada en los esquemas prandiales, como les enseñé, empezando siempre de una sola vez hasta poder llegar a 3 veces de bolo, ¿no? La glargina, si está disponible, consíganle al paciente si está disponible. ¿Por qué? Porque tiene un mejor perfil de hipoglicemia que la NPH. Lastimosamente, el costo es la barrera que tenemos para usar esta insulina. Cuarto, individualizar el tratamiento, como les dije, es clave según las recomendaciones del ADA 2024, incluso con recursos limitados. 5, la educación y seguimiento continuo del paciente son igual de importantes que el fármaco elegido. Muy bien, yo al paciente, esto quiero decirles que esto es importante, porque ya mi primer día hice todo lo que hoy día aprendí con la doctora Recuay. Al paciente lo clasifiqué, vi sus complicaciones tardías, vi qué comorbilidades, ordené todo y me pareció, el paciente me dijo que él quería usar el ISGLT2, excelente, y empecé. Y me olvidé del seguimiento. Muchos de esos medicamentos, los pacientes, yo los sé, se comprometen y te dicen, doctor, me da el mejor medicamento, yo me lo puedo comprar, pero el gran problema es la continuidad. Por ejemplo, un tratamiento con ISGLT2 mensualmente te sale más de 450 soles. Entonces, si no lo va a cumplir y yo no le estoy siguiendo al paciente, ese paciente, en cualquier lugar que va a llegar con una complicación, a una emergencia, a un hospital de segundo o tercer nivel, va a llegar con una hemoglobina glicosilada de más de 10%. Entonces, el seguimiento es importante. ¿Cómo le ha ido? Me ha ido bien. ¿Puede mantener el medicamento? Sí, doctor. Excelente. Continuamos entonces. Doctor, no puedo continuar. Muy bien. No se preocupe, señor. Vamos a la metformina y como usted maneja hemoglobinas glicosiladas altas, vamos a asociarle a insulina. Vamos a empezar a una dosis de una vez al día y vemos cómo va en el seguimiento. Tiene que tener usted su glucómetro, su tensiómetro en casa y tiene que traerme sus controles en cada consulta que usted viene para yo poder regular, para poder monitorear y regular sus dosis de medicamentos. Esa es la manera correcta de seguir. ¿Cómo cambian, cómo modifican ustedes la insulina si el paciente no les trae sus controles del mes de cómo ha estado manejando sus glucosas en ayunas, sus postprandiales? Estamos manejando al azar al paciente y poniéndolo en gran riesgo. Entonces, enséñenle al paciente los autocuidados. ¿No? Esto es importantísimo, la educación y seguimiento continuo del paciente. Siguiente. Perdón. Bueno, eso es todo. Ahí les dejo mi correo. Cualquier pregunta pueden escribirme. Me encuentran en el Hospital Almenara, en la unidad de pie diabético. Muchas gracias.